Seguimos en el estudio sistemático del Imperio de Grecia y esta es la parte 29. La dominación medo-persa llegó a su fin con la conquista relámpago de las fuerzas griegas comandadas por Alejandro Magno de Macedonia, hijo de Filipo, y de Olimpia. Este Alejandro edificó un imperio por unos años por Europa y Asia, siendo la primera potencia europea por Alejandro. Después de su muerte, generales lucharon por el poder donde finalmente 4 de ellos se alzaron con la gobernación diferentes de 4 partes del imperio. Los seleucitas y los ptolemaicos, que eran reinos rivales, guerrearon sobre los otros por Palestina. Finalmente, Roma se hizo con el dominio de todo el imperio griego. El imperio romano sobrepasó a todos los que precedieron antes de este, solo en cuanto a extensión de dominio en toda la zona mediterránea y británicas, también en cuanto en la eficiencia de su fuerza militar. Cuando veamos a Roma, veremos su poderío militar. De hecho, los comentaristas bíblicos dicen en que el éxito de Roma se debió a su ejército. Así estamos viendo del cómo poco a poco los gobiernos fueron yendo uno tras otro y del cómo se fueron comparando con bestias. La firmeza de aplicar la lengua humana son en las provincias de su vasto imperio. Roma también fue el poder político responsable de la ejecución del Mesías, de Jesús el Cristo, y de la persecución de la primitiva congregación cristiana. Cuando veamos a Roma, es la primera bestia que se enfrenta no solamente al Mesías, sino también a la iglesia, a los cristianos. El imperio se extendió por unos 1000 años, tramitó diferentes formas de gobernación, unas con éxito y otras no resultaron eficaces, pero finalmente se disolvió en diversas naciones. De ella, Gran Bretaña alcanzó la posición dominante, siendo como el heredero del Imperio Romano. Veamos al carnero y el macho cabrío en la visión que Daniel recibió 2 años más tarde. Veamos Daniel capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Las potencias que aparecieron representadas por bestias son identificadas por nombre, y el reino medo-persa es representado por un carnero de 2 cuernos, siendo uno más alto que el otro. La historia muestra en que en el principio los medos eran más fuertes, pero los persas ascendieron más tarde con el paso del tiempo. Aunque ambos pueblos permanecían unidos como potencia binaria, en Daniel capítulo 8, versículo 3 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Pero un macho cabrío se despegaba velozmente por la tierra y representaba la nación griega. En Daniel capítulo 8, versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero.
Ya se ha comentado de qué manera tan rápida Alejandro conquistó el reino medo-persa, así como la división de su reino entre 4 generales. Vamos a ver en que una misma nación se le puede representar con diferentes animales o bestias a través de las profecías bíblicas, es decir, a que no siempre va a ser el mismo símbolo. Veamos, por ejemplo, Babilonia, al igual que Asiria, es representados por leones, y en Jeremías capítulo 50, versículo 17 dice: mientras en Ezequiel son representados por águilas, Ezequiel 17, versículo 3 dice: y dirás así ha dicho Jehová, el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, versículo 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 12, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Versículo 13. Tomó también uno de la descendencia real, e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Versículo 14. Para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Versículo 15. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto podrá escapar. En estos pasajes tanto Babilonia como Egipto son representados por águilas. En otro pasaje, a Egipto o Faraón es representado como un monstruo marino. Ezequiel capítulo 29 versículo 3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Así entendemos del hecho en que los medopersas y Grecia están representados por símbolos. En el capítulo 8 de Daniel no descarta la posibilidad en que se les represente con otros simbolismos, en otra visión anterior a profecías posteriores. Eso lo encontramos en la Biblia, de que no solo con un solo animal o bestia se le representaba a una nación, sino también con varios animales, dependiendo del momento. Veamos la bestia salvaje del versículo 7, o de 7 cabezas que sale del mar, en la visión que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es muy importante tener en cuenta en el libro de Apocalipsis, con una sola bestia está representada con las bestias y características de los imperios anteriores. Es importante tener bien claro esto, sobre todo cuando tengamos que hablar del octavo rey. Así también encontramos el dragón, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Representa a Satanás el diablo, le da su poder a la bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Por otra parte, las 7 cabezas de esta bestia que tiene además 10 cuernos, la distinguen de las bestias que aparecen en la visión de Daniel. 7 y 10 son considerados como símbolos bíblicos de lo completo. Y así, en el caso de esta bestia, puede ejercer autoridad sobre una nación o un grupo de naciones, sino sobre toda la tribu o pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, y comparar con Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Veamos la bestia de 2 cuernos, que sube de la tierra, como un cordero inofensivo, pero que habla como dragón y ejercía toda la autoridad de la primera bestia salvaje, descrita anteriormente. Ella ordena que se haga una imagen a la bestia de 7 cabezas que gobierna el mundo. Obliga a todas las personas a que acepte su marca. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase o hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, debe recordarse en que el carnero de 2 cuernos del capítulo 8 de Daniel representa a la potencia binaria y 2 potencias medo-persa. Por consiguiente, en los días del apóstol Juan ya hacía mucho tiempo en que aquella potencia había desaparecido y su visión eran de cosas que estaban por venir.